Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría, qué gran bendición poder nuevamente encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Estamos empezando una nueva serie de estudios bíblicos. El título de esta serie, durante todo este trimestre, los tres mensajes cósmicos. Y esta semana estamos estudiando la lección que lleva por título Jesús gana, Satanás pierde, que podría ser el resumen de toda la historia que encontramos en la Biblia. Es decir, al final, la conclusión de la historia bíblica es Jesús gana, Satanás pierde. Esa es la conclusión final, el resumen final que podemos encontrar en el mensaje de la palabra de Dios. Queridos hermanos, les invito también a participar de este desafío de las 5 preguntas claves de la escuela sabática. Les animo para que entren. Allí en la descripción del video ustedes pueden entrar y encontrarán 5 preguntas claves para poder consolidar su aprendizaje. Te animo también para que puedas suscribirte a este canal y que puedas colocar en la campanita de notificaciones también allí para que cada vez que tengamos un nuevo estudio estés atento al estudio de la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces directamente al estudio de la palabra de Dios. El título Jesús gana, Satanás pierde. Mis queridos hermanos, vamos a empezar con la sección del motiva. Y me gustaría que podamos recordar un evento histórico. Se trata de un mensaje electrizante, famoso en la historia, que fue dado por Winston Churchill a través de las ondas de radio, el 4 de junio de 1940. Pero antes de poder hablar de este mensaje, vamos a hablar un poco acerca del contexto de este mensaje, porque en realidad Inglaterra estaba atravesando por una situación bastante difícil. Alemania había invadido territorios de Europa, grandes extensiones de Europa, incluso también había destrozado la defensa de Francia y había invadido Francia, y entonces próximamente iba el país que estaba en peligro era precisamente Inglaterra, ¿no? Inglaterra, un mes antes de este día 4 de junio, Inglaterra había perdido a su primer ministro que renunció, Neville Chamberlain. Renunció porque el avance alemán era incontenible y él no se sentía preparado para enfrentar esa situación. Renuncia delante del rey y recomienda a Winston Churchill como el primer ministro de Inglaterra. Hubo un cierto rechazo, incluso al interior del propio partido de Winston Churchill, pero finalmente él fue elegido como primer ministro de Inglaterra en quizá el momento más difícil, para hacer las decisiones más difíciles porque se tenía que enfrentar la guerra. Y había una gran cantidad de soldados británicos que se encontraban en un peligro real de ser exterminados, casi unos 300.000. Y entonces se lideró una operación para poder salvarlos a ellos. El asunto era el siguiente. Alemania avanzaba sobre Inglaterra. ¿Cómo podía responder Inglaterra? Conocemos que Inglaterra es una isla que está al frente del continente europeo. Inglaterra es una isla y entonces Winston Churchill estaba en esa decisión. Le habían ofrecido un tratado de paz, pero subordinándose prácticamente al poder de Alemania y de la alianza que Alemania tenía con Italia a través de Benito Mussolini. Entonces, eso significaría el avance del fascismo, que es una doctrina dictatorial. Y él se encontraba en esa encrucijada, aceptar una paz impuesta o finalmente entrar en la guerra. Hay un cierto momento cuando él, tratando de buscar una solución a este dilema, entra en un tranvía y se encuentra con ciudadanos ingleses. Y en esa conversación que él tiene, empieza a indagar cuál era el temperamento, cuál era el sentimiento que tenía el pueblo inglés respecto a lo que tenía que hacer. ¿Había que entrar en guerra o finalmente había que aceptar una paz impuesta, una paz obligatoria, una paz humillante que le estaba ofreciendo Alemania juntamente con su aliado Italia? Y en esa conversación, el pueblo, desde los niños que estaban en el tranvía, las personas adultas, damas, personas que empezaron a dialogar con Winston Churchill, terminaron diciéndole nunca, no debemos rendirnos, nunca. No es posible que Inglaterra, con la rica historia que tiene, pueda doblegarse de esa manera frente al invasor. No, no debemos firmar una paz de esa naturaleza.
Entonces, con ese mensaje del pueblo, él va y termina dando un mensaje que es transmitido para todo el pueblo de Inglaterra y también allí en la Cámara de los Comunes, ¿no? En la Cámara de los Lores, en el Parlamento inglés, él da un mensaje electrizante el día 4 de junio de 1940. Y el contenido de este mensaje lo podemos reducir a las palabras más famosas de este mensaje. ¿Qué fue lo que dijo Winston Churchill? Él dijo: nosotros defenderemos nuestra isla, lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y las calles, lucharemos en las colinas y nosotros nunca nos rendiremos. Esa fue parte del mensaje, del discurso que Winston Churchill en un momento difícil transmitió al pueblo inglés. Y allí aún decía que podría ser que incluso en una situación que él negaba que iba a suceder, pero aun cuando el invasor viniese, ellos continuarían luchando hasta el último lugar que había de que defender, ellos estarían defendiendo su isla. Un mensaje electrizante que movilizó al pueblo inglés y que hizo que Inglaterra finalmente termine entrando en la Segunda Guerra Mundial. Un mensaje electrizante. Mis queridos hermanos, durante este trimestre vamos a estudiar acerca realmente de un mensaje electrizante. El último mensaje que Dios entrega a los seres humanos. Ese mensaje se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Es el mensaje de los tres ángeles. Nuestra lección de escuela sabática lo llama los tres mensajes cósmicos, y ese es el título de la lección para todo este trimestre, los tres mensajes cósmicos. Quizá también nosotros podríamos decir que se trata de el mensaje cósmico, porque como vamos a ver en el estudio de este trimestre, se trata de un mensaje con tres mensajeros, porque hay una secuencia entre estos mensajes. No se puede entender el primer mensaje sin entender el segundo. No se puede entender el segundo sin entender el tercero. Se trata de tres mensajes que el pueblo de Dios va a predicar y será el último mensaje que el mundo va a escuchar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de los tres ángeles, mis hermanos. El mensaje final es como el momento en el que Dios envía una advertencia final, tratando de llamar a más personas al arrepentimiento, antes que se desencadenen los grandes eventos finales, antes que sobrevengan las plagas, antes del fin del tiempo de gracia, antes de los grandes eventos que la palabra de Dios describe, habrá la terminación de la predicación de este mensaje que es el último que el mundo va a escuchar antes de la venida de Cristo. El mensaje que está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y aquí nosotros vemos rápidamente, mis hermanos, en qué consiste este mensaje. Y vamos a ver cómo hay una secuencia entre estos mensajes. El mensaje del primer ángel está en el versículo 7. Ahí el primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este mensaje es un mensaje que levanta la verdad, que le dice al mundo que no viva engañado, que abra los ojos frente a las verdades de la palabra de Dios. Va a ser estudiado durante este trimestre, el mensaje del primer ángel. Pero después de levantar la verdad, viene el mensaje del segundo ángel. El segundo ángel dice en el versículo 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Miren ustedes cómo hay una conexión entre el primer y el segundo mensaje. El primer mensaje levanta la verdad del juicio. Ha llegado la hora del juicio. Levanta la verdad. El mensaje del segundo ángel me dice cuál es la consecuencia inmediata de levantar la verdad. ¿Qué es lo primero que sucede cuando la verdad se levanta, mis hermanos? Bueno, lo primero que sucede cuando se levanta la verdad es la caída del error, es la caída de la confusión. Las personas se liberan de las falsas enseñanzas. Cuando se levanta la verdad, cae el error. Y eso es lo que dice el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. Babilonia, como veremos en este trimestre, constituye un símbolo del error, de la confusión, de la falsedad, de los engaños de Satanás en el mundo. Los engaños que Satanás ha propiciado en el mundo a través de sus instrumentos. Entonces, mensaje del primer ángel, levanta la verdad. Mensaje del segundo ángel me dice que el error cae. ¿Y qué es lo que dice el mensaje del tercer ángel?
El mensaje del tercer ángel me dice, ¿qué va a suceder si yo me aferro al error? ¿Qué va a suceder conmigo si yo rechazo la verdad? Y dice el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen, la bestia y su imagen es otra figura de Babilonia, es otra manera de decir Babilonia. Y entonces me dice, mira, si tú a pesar que Babilonia ha caído, continúas aferrándote, continúas adorando a la bestia o su imagen, entonces también beberás del vino de la ira de Dios. También las consecuencias de lo que Dios está preparando para los pecadores, las consecuencias del pecado caerán sobre ti. Esa es la advertencia más poderosa y más grande que existe en toda la Biblia. Si continúas aferrado al error, si continúas adorando a la bestia y su imagen y recibes la marca en su frente o en su mano, si sucede eso, entonces beberás indefectiblemente del vino de la ira de Dios. Entonces, mis hermanos, ahí está. Es un solo mensaje. Es un solo mensaje con tres mensajeros. El primer ángel levanta la verdad. El segundo ángel me asegura, el error cae. La falsedad, Babilonia, que representa la confusión y el error, cae. Y el mensaje del tercer ángel. Ahí también se habla de Babilonia, pero se habla de Babilonia como la bestia y su imagen. Eso es Babilonia. Y dice, si te aferras a Babilonia, si quieres voluntariamente seguir engañado con las mentiras de Babilonia, entonces también vas a beber del vino de la ira de Dios. Si rechazas la verdad del primer ángel y te aferras al error de Babilonia, entonces también beberás del vino de la ira de Dios. Y esta es una visión panorámica, mis hermanos, acerca de este mensaje tremendo que el mundo debe escuchar y que el pueblo remanente es el que tiene que llevar a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, durante este trimestre, querido hermano, vamos a estudiar el mensaje de los tres ángeles. Pero antes necesitamos ver las raíces de este mensaje. Este mensaje tiene que ser estudiado empezando con los capítulos anteriores. Los capítulos anteriores de Apocalipsis nos muestran un contexto adecuado para entender el mensaje de los tres ángeles. Entonces, mi querido hermano, esta lección de escuela sabática nos habla precisamente acerca de esa realidad. Vamos a ir hasta Apocalipsis capítulo 12 para poder ver allí los fundamentos que nos ayudarán a entender el mensaje de los tres ángeles. El último mensaje antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice lo siguiente. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí, querido hermano, encontramos una figura, encontramos un dragón, encontramos una mujer, encontramos el resto de sus hijos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las figuras que la Biblia presenta en el Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es altamente simbólico. Cuando la Biblia habla de un dragón, no es un dragón real, no es un dragón literal el que va a surgir. El dragón simboliza otra cosa, simboliza un poder. Cuando habla la Biblia de una mujer, se trata de un símbolo también. No es una mujer común y corriente. Se trata de un símbolo. Y en la palabra de Dios hay una respuesta acerca de qué es este símbolo. Y así, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis aparecen los símbolos y nosotros, usando la propia palabra de Dios, vamos a descifrar el mensaje de Apocalipsis que se encuentra expresado de modo simbólico, pero que tú y yo vamos a conocer en el estudio de este trimestre. Vamos entonces, mis hermanos, a una visión panorámica. La primera parte nos habla acerca de la batalla en el cielo. Miren ustedes cómo el libro de Apocalipsis describe esta primera parte, la batalla en el cielo. Hebreos capítulo 11, vamos a hablar un poco de esto. Hebreos 11 no, este versículo está mal aquí, tengo que corregirlo. Dice aquí, este es Apocalipsis capítulo 22, capítulo 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Eso es Apocalipsis 12, no es Hebreos. Y más adelante, también en Apocalipsis 12 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí, mis hermanos, encontramos una gran batalla en el cielo. Apocalipsis 12 nos presenta el inicio de este gran conflicto, esta batalla. No empezó en la tierra, empieza en el cielo. Y encontramos aquí dos bandos claramente diferenciados. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Hay dos bandos claramente establecidos. Está Miguel y está el dragón. Están los ángeles de Miguel y están los ángeles del dragón. Ahora vamos a ir rápidamente, mis hermanos, a ver cómo finalmente la victoria en el cielo es para Miguel y sus ángeles. ¿Por qué? Porque no prevalecieron y ya no se halló más lugar en el cielo. Y entonces fue lanzado fuera el gran dragón. Y aquí en la propia Biblia nos dice quién es el gran dragón. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Este es el dragón. ¿A quién representa? Al diablo y Satanás. Y a los poderes que Satanás usa para engañar al mundo entero. Esto es el dragón. Dice la palabra, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el dragón, los ángeles del dragón fueron arrojados a la tierra y el cielo quedó libre porque Miguel y sus ángeles obtuvieron la victoria y desalojaron al dragón y sus ángeles. ¿Quién es el dragón? El diablo y Satanás. ¿Quién es Miguel? Queridos hermanos, cuando nosotros vamos al libro de Daniel, hay otras referencias acerca de Miguel. Y estas referencias señalan a nuestro Señor Jesucristo. Miguel es el nombre de batalla del Señor Jesucristo. Miguel es un título, ¿no? La palabra Miguel viene del hebreo que significa ¿quién como Dios? ¿Quién es semejante a Dios? Y solo hay uno que es semejante a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él entonces es el que está simbolizado como Miguel. Miguel es Jesucristo. Entonces vemos ahí los dos grandes bandos que están en conflagración. Jesús y sus ángeles. Jesús el capitán. Jesús el comandante de las huestes celestiales. Y por otro lado, Satanás y sus ángeles. Pero la victoria en el cielo es la victoria de Jesús y sus huestes celestiales y sus ángeles. Mis queridos hermanos, cuando Dios creó a Lucifer, lo creó perfecto. Pero siendo creado perfecto, lo creó con la capacidad de poder elegir, con libre albedrío. Si tenía libre albedrío, él tenía simplemente la capacidad de caer en el pecado, caer en la desobediencia. Jesús no lo creó como un ser programado para obedecer, como si fuese un robot. Si Lucifer hubiese sido creado como un robot, entonces, mi querido hermano, Lucifer no hubiese sido un ser perfecto. No hubiese sido ser perfecto, porque para ser creado perfecto necesita tener libre albedrío, no un robot que tiene cercenada su posibilidad de actuar, solamente actúa en base de las indicaciones o la programación que se le da. Y si un robot no tiene libertad, no puede amar verdaderamente. Y Dios no quería un universo de autómatas. Dios no quería seres creados que simplemente estuviesen programados para amarle. Eso no era amor. Él quería seres creados libres para poder amar por su propia voluntad, por su propia decisión. Pero al crearlos libres, también estaba el riesgo latente de la entrada del pecado, porque podía actuar por su propia libertad, actuar bien, pero podría actuar mal también con su propia libertad. Entonces, dice aquí este párrafo de la lección, si se elimina el libre albedrío, se destruye la habilidad de amar, porque el amor nunca se puede forzar ni coaccionar. El amor es una expresión del libre albedrío. Solo en libertad hay amor. No es porque te ponen una pistola en la cabeza porque tú vas a amar a una persona. El amor no es una imposición. El amor es una decisión y el producto de nuestra voluntad. Dios no quería a personas que estuviesen programadas para amarlo. Él quería que lo amen por verdadera decisión. Y entonces por eso crea seres inteligentes con voluntad, con libertad, con libre albedrío. Y así fue creado Lucifer, que posteriormente por su propia decisión se convierte en Satanás.
el acusador de nuestros hermanos, dice así la palabra. Bien, luego la palabra de Dios continúa contándonos esta historia. Vamos a ver en la siguiente parte el ataque de Satanás, descrito también en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Mira lo que dice aquí. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo son los ángeles. Y arrastró la tercera parte. Quiere decir que logró hacer que su rebelión convenciese a la tercera parte. De 3 ángeles, 1. La tercera parte de los ángeles le creyeron y formaron parte del grupo de rebeldes frente a Dios. Y después dice acá, y el dragón, que es el diablo y Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí habla acerca de la mujer y habla acerca del dragón. Y entonces encontramos que el dragón es el diablo y Satanás. Y encontramos que la mujer representa a el pueblo de Dios. Del pueblo de Dios es que nacería el Señor Jesucristo. Y nosotros vemos aquí que Él está intentando destruir a Jesucristo desde el momento de su nacimiento. Satanás usó el poder de Herodes, que era un subordinado del poder del Imperio Romano. Usó el poder político para intentar destruir al Señor Jesucristo en el mismo momento del nacimiento. Y miren ustedes, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, dio a luz. Estaba el dragón dispuesto a devorar al hijo, pero Dios salvó ese momento de nacimiento y Cristo nació y dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Aquí se habla acerca de vara de hierro, que significa autoridad. La vara era un instrumento que los pastores usaban para poder disciplinar a las ovejas, ¿no? Para que las ovejas no sigan su propio rumbo. Entonces levantaban la vara y con la vara no le encaminaban. Si se estaba yendo por un lugar que no tenía que ir, usaba la vara para encaminar. La vara es un símbolo de autoridad. Pero la vara que usaban los pastores era una vara de madera, ¿no? Era un trozo de palo que usaban para poder encaminar a las ovejas. Pero aquí no habla acerca de un trozo de palo, no habla de una vara de palo, una vara de madera. Aquí habla de una vara de hierro. Está diciendo, tiene un poder extraordinario. Él va a implementar un reino que no tendrá fin. Él va a regir con vara de hierro todas las naciones. Habla del poder, de la autoridad que tendría nuestro Señor Jesucristo en su momento. Y dijo, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dios intervino, el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Mis hermanos, vamos a ver aquí entonces el significado, usando la Biblia, de estos 3 elementos. Está el elemento dragón, está el elemento mujer y está el elemento vara de hierro. Veamos lo que dice el versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. No hay ningún tipo de duda. ¿Qué significa el dragón? Significa Diablo y Satanás, ¿no? La propia palabra de Dios nos dice el significado del dragón. Vamos a ver qué significa la mujer. Efesios capítulo 5 y otros pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nos muestran al pueblo de Dios como la esposa del Señor, ¿no? Y entonces la representación del pueblo de Dios como una mujer es muy frecuente en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Oseas, representado por una mujer, el pueblo de Dios. O aquí en Efesios, el apóstol Pablo dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ella es la mujer, representa la mujer, representa a la iglesia. Y le dice, mira, esposos, ustedes amen a su esposa. El esposo ama a su esposa. Y dice, así como Cristo ama a la iglesia, Cristo está siendo representado por el esposo, pero la mujer está representando a la iglesia. Entonces, esta mujer, mis hermanos, representa a la iglesia de Dios, la iglesia de todos los tiempos, los cristianos fieles de todos los tiempos. La mujer es la iglesia. Y después dice Salmos capítulo 2, versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y hablamos acerca de la vara de hierro, poder, autoridad.
¿no? Entonces, está hablando acerca de Cristo que será finalmente rey y establecerá un reino eterno a despecho de las intenciones de Satanás de destruir por completo su vida y su reinado. Será el triunfo final, el que la palabra de Dios nos muestra del Señor Jesucristo. Así, mis hermanos, eso es la realidad. La palabra de Dios nos muestra un Cristo victorioso. Jesús venció cuando nació. Satanás no pudo destruirlo. Allí, en las tentaciones en el desierto, Satanás no pudo hacerlo caer. A lo largo de su ministerio, Satanás no pudo contra Jesucristo. En el momento de la cruz, causándole el mayor sufrimiento posible, Satanás no pudo con el Señor Jesucristo. Cuando resucitó, Satanás quería que se encuentre para siempre en la tumba. Satanás colocó allí una fila de soldados para poder detener, una piedra enorme para detenerlo. Nada de lo que hizo Satanás pudo evitar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y con su resurrección garantiza nuestra victoria. Nuestra victoria, queridos hermanos, frente a la muerte, frente al pecado que causa la muerte. Nuestra victoria solo es posible por la victoria de Jesús. Nosotros somos victoriosos porque Jesús es victorioso. No soy victorioso porque soy muy fuerte, porque soy muy inteligente, soy un estratega tremendo. No, nada de eso me sirve, mis hermanos. Yo soy victorioso por lo que Cristo hace, no por lo que yo hago. Tú eres victorioso por lo que Cristo ya hizo por ti, no por lo que tú haces por ti mismo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Cuando aceptamos a Jesús por la fe, su victoria es nuestra. Entonces, toma de la mano de Jesús y la victoria que Jesús alcanzó, tú te haces poseedor de esa victoria en nombre de Jesús a través de la fe. Esa es la promesa de Jesús. La promesa de Jesús de victoria se encuentra en toda la Biblia, ser victorioso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que Él cree no pierde, sino que tenga la vida eterna. O cuando nos habla acerca de que todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que se trata de una victoria tremenda la que el Señor nos ofrece. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos aceptar la victoria de Jesús en nuestra vida. Veamos ustedes, veamos mis hermanos en este capítulo, siempre el capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí hay una victoria. Mira, aquí se habla acerca de una victoria. Es Jesús que habla acerca también de salvación, de poder, de reino, de autoridad. Jesús ha vencido y Él tiene el poder, la salvación, el reino porque es vencedor. Pero mira que también se describe al pueblo de Dios como vencedor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces aquí hay tres características que encontramos de los victoriosos. Primero, victorioso vence por la sangre de Jesús. ¿Qué significa esto? El victorioso cristiano no vence por sí mismo, sino vence porque permite que el Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, sea su Salvador. Lo acepta como Salvador, lo acepta como Señor. Señor, eres mi soberano, te entrego mi vida. Ya no quiero yo actuar, ahora quiero que Cristo que actúe en mí, Él sea el que actúe por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿No? Acepto el sacrificio de Jesús. Y además dice que le han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Es decir, hay allí una unión muy interesante. Hay palabra y hay testimonio. Cuando se habla de palabra, se habla acerca de lo que se enseña, de haber aceptado la palabra de Dios. Pero se habla de testimonio, se habla acerca de lo que uno vive. Entonces, lo que vives y lo que predicas, mi querido hermano, no debe tener diferencia. Debes vivir la palabra y debes dar testimonio en tu vida de la palabra. Entonces, el vencedor no es apenas el que predica, el vencedor es aquel que practica lo que predica, ¿no? Y aquí otra característica también,
menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvieron dispuestos a colocar a Jesucristo por encima de su propia vida. Eso significa menospreciar nuestra vida, dejar nuestra vida. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niégate a ti mismo. Y entonces anda en pos de Jesucristo a una costa de ti mismo, de tu propio interés, de tus propios planes y proyectos. Coloca en primer lugar al Señor Jesucristo. En primer lugar, el reino de Dios es justicia. Entonces, características de aquellos que son vencedores. Reciben la salvación por la sangre de Jesucristo. Características, su palabra y su testimonio no tienen doble discurso. Lo que ellos predican, ellos practican. Lo que ellos practican, ellos predican. Y además colocan a Dios en el primer lugar de sus vidas, menosprecian sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque para ellos, primero no es su vida ni su interés. Primero es el Señor Jesucristo. Primero es el reino de Dios y su justicia. Ahora, mis hermanos, miren ustedes esta declaración. Somos redimidos, victoriosos y salvos, no por nuestros propios méritos, sino por las victorias de Cristo en nuestro favor. Ya hemos dicho esto y lo recalcamos una vez más. No somos salvos por nuestros méritos, por nuestra capacidad y fuerza. No somos salvos por lo que hacemos. Nada de lo que hacemos, sea bueno o sea malo, nos da la salvación. No, somos salvos por lo que Cristo hizo. Porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, nada de lo que tú hubieses hecho, querido hermano, tuviese significado. No, somos salvos porque Cristo entregó su vida por nosotros. Una persona está ahogándose, está pasando el río, entonces ya no tiene más fuerza, ya no tiene más fuerza, está que se hunde y se hunde, por sí mismo no puede salir. Esa es la condición de aquel que se encuentra en el pecado, por sí mismo no puede salir. Entonces viene Jesucristo y lo toma del cuerpo, lo abraza y lo salva, lo saca. No tiene ningún poder para salir por sí mismo. Jesucristo lo hizo todo. Así es la salvación. Jesucristo lo hizo todo, mis queridos hermanos. Es asunto de poder descansar en los brazos de Jesús. Ahora vamos a ver aquí cómo se habla acerca de la mujer en el desierto. Ya estuvimos hablando, mis hermanos, que la mujer representa a la iglesia. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de la mujer en el desierto? Vamos a ver. Dice ahí Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí está un periodo de tiempo, 1260 días. La mujer huye al desierto por 1260 días. Bueno, ¿qué será este tiempo, no? Está muy misterioso, 1260 días. Bueno, mira, se repite este mismo periodo en Apocalipsis 12 con otras palabras. ¿Qué dice allí? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Oh, querido hermano, aquí encontramos otro periodo de tiempo, pero encontramos también la misma protagonista, la mujer yendo al desierto. Mira, versículo 6, y la mujer huyó al desierto. La mujer es la iglesia va al desierto. Y luego en el versículo 14 da la misma idea. Le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase al desierto, vuela al desierto, para que salga de delante de la serpiente y es llevada al desierto. Aquí entonces vemos que este versículo 6 y el versículo 14 apuntan al mismo evento, apuntan a la huida de la mujer al desierto. Es este periodo. ¿Cuánto tiempo? 1260 días, mi querido hermano. Este mismo periodo es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sabes que este periodo, mi hermano, se encuentra también en Daniel capítulo 7? Cuando habla acerca de la obra del cuerno pequeño, ¿no? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo. Entonces, la Biblia en Daniel 7 habla que el cuerno pequeño, que también es Babilonia, el cuerno pequeño es Babilonia, el cuerno pequeño va a tener una supremacía por 1260 días, una supremacía por este periodo de tiempo.
por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo. Ahora, si el cuerno pequeño tiene supremacía y además dice, serán entregados en su mano, quiere decir que desata una terrible persecución contra el pueblo de Dios. Cuerno pequeño, Babilonia, desata una terrible persecución contra el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La mujer. ¿Quién es este cuerno pequeño? Es Babilonia y además también es el dragón, ¿no?, que persigue. El dragón es Satanás, pero Satanás tiene sus instrumentos perseguidores. ¿Y durante cuánto tiempo persigue? Persigue por 1260 días. Pero como estamos en términos proféticos, tenemos que ir a un principio profético de día por año. En este principio profético, un día profético equivale a un año literal. Así que no son 1260 días, sino que son 1260 años. 1260 años de supremacía de Babilonia, del cuerno pequeño, ¿no? Todos son este mismo poder. 1260 años. Como es supremacía, el pueblo de Dios está perseguido. Y esa persecución lleva a que la iglesia esté escondida. Y el hecho de estar escondida está representado en la palabra de Dios, en Apocalipsis 12, como que la mujer huyó al desierto. Esa es la persecución que ella recibe. Si durante el periodo de supremacía del dragón, del cuerno pequeño de Babilonia, que son todos un poder, 1260 años representa para la iglesia un periodo de 1260 años de estar en el desierto, de padecer persecución. Entonces, es la persecución de todo ese periodo de tiempo, supremacía del poder político religioso que domina, que gobierna este periodo de la historia. 1260 días. Pero mira, qué cosa interesante. Le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿No? Hay una gran águila y hay dos alas de la gran águila, dice ahí, ¿no? Mira que no es que la mujer tuvo mucha rapidez para correr. Es decir, la mujer no se salvó porque tenía una gran carrera, porque tenía una gran resistencia para poder huir. No es esa la razón de la salvación. La mujer se salvó porque le dieron dos alas de la gran águila. Si le dieron, quiere decir que alguien intervino, que la salvación de la mujer fue producto de la intervención de Dios. Dios le dio. Aquí está una linda manera como el Apocalipsis describe la protección de nuestro Dios. En el versículo 6 simplemente dice, la mujer huyó al desierto. Pero cuando detalla el versículo 14, allí dice, huyó al desierto, pero fue porque se le dieron alas. Es decir, Dios actuó de modo providencial. Dios actuó de modo milagroso para salvar a la mujer de esta persecución y la lleva al desierto. Y además también, Apocalipsis versículo 16, dice cómo a través de un evento extraordinario, ¿no? El dragón echa agua, ¿no? Agua, muchedumbres, para hacer hundir a la mujer. En la Biblia el agua representa personas, muchedumbres, gente. Entonces cuando el dragón está soltando agua contra la mujer, está soltando multitudes, perseguidores contra la mujer. Y entonces la mujer tiene que huir y el agua va a alcanzarle, pero justo cuando va a alcanzarla, la tierra se abre y se traga el agua y entonces de esa manera ayudó, dice ahí, ¿no? Pues la tierra abrió su boca y tragó el río representa las muchedumbres que persiguen, instigadas por el dragón a la mujer, la persiguen, que el dragón había echado por su boca. Miren ustedes, mis hermanos, hay un libramiento sobrenatural, Dios le da alas. Es un libramiento sobrenatural. La tierra se abre en el momento oportuno. Pasa la mujer, la tierra se abre y la tierra traga todo el agua. ¿No? Y entonces, todo esto tiene un simbolismo precioso a la luz de la palabra de Dios. Finalmente, mis hermanos, la persecución fue desatada contra aquellos que querían permanecer fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios. Y en la persecución tremenda que hubo contra el pueblo de Dios, el Señor abrió la tierra. Y esto se cumple cuando los miles de cristianos fueron perseguidos en la Edad Media por la fuerza del poder político religioso. Entonces Dios abrió un nuevo mundo, un continente, que es el continente americano, que recibió en América del Norte aquellos que eran perseguidos por causa de su fe. Esta tierra representa justo América del Norte, ¿no? Que se convirtió en una tierra de libertad.
en una tierra en donde no había el gobierno civil de un rey y no había el gobierno religioso de un papa. Una tierra sin papa y sin rey, donde allí pudiesen vivir de acuerdo a la conciencia, de acuerdo a la libertad religiosa que una persona podía tener. De esta manera también el Señor providenció que su pueblo pudiese alcanzar la salvación frente a la persecución del dragón. Miren ustedes, en tiempos de intensa persecución, Dios proveyó para su iglesia. Así, Él proveyó las alas, Él abrió la tierra. Como lo hizo en ese entonces, hará lo mismo con su remanente en el tiempo del fin. Mis queridos hermanos, también habrá persecución en el tiempo del fin. También el dragón desatará toda su ira en el tiempo del fin. El versículo 17 que nos dice lo siguiente: el dragón se llenó de ira contra la mujer, el dragón, Satanás, se llena de ira contra la mujer, que es la iglesia, y fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, fue a hacer guerra con los cristianos del tiempo del fin. Habrá persecución también en el tiempo del fin, pero así como en tiempos antiguos, Dios colocó alas para la mujer y ella se salvó y fue al desierto. También la iglesia remanente será preservada de la gran persecución, será libertada de la gran persecución. Vamos entonces, mis hermanos, cómo el Señor actúa de una manera poderosa en el tiempo del fin. Ven ustedes, aquí está el versículo que estábamos mencionando. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, el remanente. El remanente es el resto, el remanente es lo que queda, el pueblo fiel del Señor. ¿Y quiénes son el pueblo fiel del Señor? Allí mismo me dice en Apocalipsis 12:17, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características del pueblo remanente: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quieres saber cuál es el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Aquí la palabra de Dios te da dos características. Guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo. Si tú perteneces a una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19:10, entonces, mi querido hermano, has encontrado la iglesia verdadera. Porque el verdadero remanente de Dios tiene esas dos características. Guarda los mandamientos de Dios. No 9, no 8, no 7 mandamientos. Guarda los mandamientos, todos los mandamientos de Dios. Y además, el pueblo de Dios tiene el testimonio de Jesucristo, que en la palabra de Dios significa el espíritu de la profecía. Dos características importantísimas del pueblo de Dios. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, allí el apóstol Pablo, en las últimas palabras que da para la iglesia, hablando acerca de su esperanza más preciosa, él afirma lo siguiente: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh, qué maravilla, mis hermanos. Esta es una promesa tremenda, maravillosa. Esta corona de justicia no es solo para Pablo. Él dijo: esta corona de justicia no es solamente para mí, es también para todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor Jesucristo, mi querido hermano? ¿Amas verdaderamente? ¿Quieres que Jesús venga ya? ¿Sabes? Si realmente amas la venida de Cristo, es porque realmente amas a Jesús. Tú solamente amas la venida de alguien, de una persona, porque amas a esa persona. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo: si realmente amas a Jesús, si realmente amas a Jesús, vas a amar su venida. Si realmente amas a Jesús, vas a querer estar en la presencia de Jesús. Si realmente amas a Jesús, vas a querer hacer aquello que a Jesús le agrada. Y lo que a Jesús le agrada es que guardemos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra. Y si amas verdaderamente a Jesús, vas a amar también su venida. Lo vas a esperar con tanta ansiedad y vas a prepararte para estar con Él. El cielo necesita creyentes que estén comprometidos, constreñidos por el amor de Cristo, redimidos por su gracia, comprometidos con sus propósitos, empoderados por su espíritu, y que sean tan obedientes a sus mandamientos que estén dispuestos a enfrentar la muerte misma por su causa. Una obediencia total, un compromiso total
es el que el Señor espera de sus hijos fieles. Ellos son los que forman parte del remanente, los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Mi querido hermano, qué preciosa lección de esta semana. Vamos a ir a la parte de aplica. Hay quienes creen que nuestras acciones están determinadas mayormente por nuestra herencia y por el entorno. ¿Concuerdas con esto o no? ¿Qué papel juega nuestro poder de decisión para determinar nuestro comportamiento? Analiza la relación entre nuestras decisiones y el poder de Dios que obra en nuestra vida. Bueno, muchas personas hablan acerca de este determinismo, ¿no? Es decir, si yo, bueno, nací en la familia de un padre alcohólico, entonces yo voy a volverme alcohólico. Si mi familia es una familia disfuncional, entonces voy a tener una familia disfuncional. No, mis queridos hermanos. Hay un filósofo llamado Jean-Paul Sartre, que tenía una frase muy interesante. Él decía, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Medio enredado, ¿no es verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hicieron contigo? Aquello que has recibido. Tú no decides el lugar en que naces, no decides la raza en que naces, no decides la familia, no decides la nacionalidad, no decides nada. Esas son cosas que uno recibe, ¿no? Puede ser que incluso yo haya nacido y tenga, por ejemplo, una enfermedad degenerativa. Puede ser que yo haya nacido y tenga una situación de pobreza extrema. Esas son cosas que yo recibo en la vida. Entonces, la frase de este hombre dice, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno, esto es lo que hicieron de mí, lo que he recibido, mi herencia genética, mi lugar en el mundo, el lugar donde nací, mi raza, el rostro, mi piel, en fin, todo eso es algo que yo recibí. Ahora, ¿qué es lo que yo hago con eso? ¿Qué es lo que yo hago con eso? Lo que yo hago con eso va a definir quién realmente soy. En otras palabras, no tengo que ser arrastrado por las circunstancias. Tengo libertad para cambiar mi entorno. Tengo libertad para cambiarle rumbo a mi vida. No estoy determinado por algo, ¿no? Tengo libertad. Y entonces ahora me dice la pregunta, este poder de decisión para determinar nuestro comportamiento. Yo puedo tener todo el poder de decisión para determinar mi comportamiento. Si yo puedo decidir cambiar, pero no voy a poder cambiar. Lo que tengo que decidir no es decidir cambiar. Lo que tengo que decidir es decidir irme donde Jesús. Y Él me da el poder para cambiar. Muchas personas quieren el poder para cambiar lejos de la cruz y fracasan estrepitosamente. Nuestra decisión no es para cambiar. Nuestra decisión es para ir en la presencia de Jesucristo. Y Él hace posible el cambio y la transformación en nuestra vida, para formarnos un carácter semejante al del Señor Jesucristo, un carácter que sea capaz de amar como Jesús amó. Entonces hay, queridos hermanos, una estrecha relación. Si yo decido ir donde Jesús, se libera el poder del Espíritu Santo para mí y puedo vivir una vida victoriosa y puedo compartir la victoria de Cristo, porque en esta lucha entre el bien y el mal ya hay un ganador. Es como en un juego de ajedrez, ¿no? Llega un momento cuando, a pesar que faltan varias jugadas para que termine, ¿no? Ya un jugador ya sabe que puede haber ganado, ¿no? Ya fue jaque mate, ya una vez que yo hice esta jugada, esta movida, ya es imposible para el otro jugador. Y el otro de repente no sabe, de repente no se dio cuenta, pero ya tiene jaque mate. Sigue jugando, pero ya no sabe que ya prácticamente ha terminado, ¿no? Así es Jesús. Jesús ya dio el jaque mate. Todavía Satanás trata de mover alguna ficha, todavía quiere mover algún peón, todavía quiere mover alguna torre, quiere hacer algún movimiento, todavía quiere hacer algo, pero ya el jaque mate está hecho. ¿No? Él trata de poder ganar la partida, pero la partida ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo. Jesús gana, Satanás pierde. Y eso es el resumen de la lección de la escuela sabática de esta semana. Mis queridos hermanos, vamos a ir entonces a la última parte, donde responderemos las siguientes preguntas que están en el Kahoot. Te invito para que entres en la descripción del video y puedas participar también de las 5 preguntas claves de esta semana. La semana pasada tuvimos allí la participación de algunos amigos. Quiero saludar allí a Inocente, que está allí.
Luego, a ver, ahí Josefina creo que es, ¿no? Josefina, Osvaldo Cuba, Josías Reyes y Omar Vázquez. Felicitaciones por su participación. Y quiero agradecer también de modo especial a todas las personas que nos han escrito aquí, Janet, Alfredo, Segundo, Fidel, Chirito dice allí, Juan, Estela, Alfredo, Fabián, Ana, querida hermana Ruth y todos los que nos han saludado en el YouTube y también aquellos que lo hicieron en el Facebook, Norma Cárdenas, Julio, Marisol y Mónica. Mis queridos hermanos, de esta manera terminamos con el estudio de la escuela sabática de esta semana. Les invito para que nos acompañen la próxima semana para continuar con este tremendo estudio que se levanta delante de nosotros, que nos habla acerca del mensaje de los tres ángeles. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga.